Ah, bueno. Pero a ti te va muy bien, mira, es tipo moderno, te va muy bien. Sí, a nivel de cámara y todas esas cosas. Sí, ya no hay celulares. Bien, mi gente, bienvenidos una vez más a su canal, aquí su hermano Manuel Shepard. No sé por qué la gente que son mías, que dicen que son mías, se me hace tan difícil entrevistarlos, pero por fin tenemos aquí al aceitoso Eduardo Sosa, que no quiso darme la entrevista. No, mentira. Mi profe, bienvenido. Eduardo Sosa. Gracias, Manuel, gracias, hijo. Saludos para todos los amigos que te siguen. Y para mí es un grato placer estar aquí y poder compartir, interactuar con tanta gente que te sigue a través de este canal. No, nada de aceite, lo que pasa es que uno vive en el corre-corre, en la buscadera, y entonces es un poco difícil a veces, tú sabes, meter cosas en agenda, pero no hay aceite, no hay nada de complicaciones. De hecho, para mí es un placer inmenso, de verdad que sí. Gracias. Y mira, te ha ido bien, cámara nueva y todas esas cosas, luces, o sea que va en buena la cosa. Esa es una cosita. No, gracias a Dios el proyecto va avanzando y esa es la idea. Inicialmente, la intención de este proyecto es que esta generación conozca a los personajes emblemáticos como usted, de la comunicación y de nuestro Samaná. Qué bueno. Se me ha dificultado contactar a otro personaje, vamos a hablar de ese tema ahorita. Sin embargo, lo tenemos a usted aquí y es un gran privilegio. Gracias, muchas gracias. Yo creo que la intención, la temática de producción es muy buena, porque hay una generación que está creciendo, que viene detrás de uno, que no conoce a uno y quizás lo que tiene son antecedentes informativos muy mínimos sobre las personas ya como de mi edad, ¿verdad? Que estamos todavía en el medio y que de una forma u otra formamos parte de la sociedad de Samaná. De manera que vamos a darnos a conocer. Bien, tal como usted lo dijo y tal como usted sabrá, lo que se llama la cronología de la entrevista se refiere a que usted debe describirse, porque hay mucha gente que lo conoce, muchos que no lo conocen, muchos que saben su nombre pero no saben quién es usted. Es cierto. ¿Quién es Eduardo Sosa? Bueno, Eduardo Sosa es el locutor, periodista y productor de radio y televisión, maestro de comunicación, una persona que toda su vida se ha dedicado a la educación, a la formación y a la información a través de los medios de comunicación. De hecho, un ser humano que tiene familia, hijo, esposa y que agradece de Dios la vida, las oportunidades y que vive lo que hace. Realmente yo creo que nací siendo comunicador porque esa es mi pasión, esa es mi devoción, esa es mi vocación de servicio a través de los medios de comunicación. Yo defino a Eduardo Sosa como un enfermo comunicacional, un hombre que nació para comunicar. Una cosa, Eduardo Sosa se llama Eduardo Sosa, en la cédula, ¿es el nombre que está? No. A mí me tocó la maldición de Víctor, la maldición de Víctor, así es, de Víctor. Tú sabes que nuestros padres, sobre todo los que eran muy católicos, tenían siempre enganchado en la puerta un calendario católico y tenían la costumbre que tú nacías, por ejemplo, el 14 de febrero y buscaban ellos la fecha 14 de febrero. Si ahí decía petróleo, te ponían petróleo. Sí. Y a mí me tocó que nací un 24 de diciembre y ahí estaba un nombre rarísimo, llamado Midonio. Y me crié. Entonces mi mamá, para compensar la situación, dijo, no, vamos a ponerle también Eduardo. Entonces pusieron Midonio, Eduardo Sosa Heredia. Su mamá lo quería porque... Me ama. Y mira, yo he encontrado su nombre después, lo he encontrado otras veces con mucha gente. Okay. Incluso yo fui a una ocasión a renovar mis documentos de porte de armas. Y la señora que me estaba tramitando los documentos se encantó con ese nombre. Digo, pero estás muy loca. No, ella tiene problemas. Dice, loca. Y siempre que voy a la capital y que coincido que voy a este tipo de diligencia, ya se recuerda mi nombre. O sea que así es la vida. Así es la vida. Me crié con ese nombre. Bien. Hablando precisamente de su crianza, su entorno familiar, por dos aspectos. Primero, su padre, su madre, sus hermanos. Y segundo, sus hijos, esposas y nietos. Háblenos un poquito de eso. Bueno, yo tuve una educación familiar muy estricta, muy bonita, muy formal, partiendo de que yo me crié con dos padres y con dos madres. O sea, mi padre biológico y mi madre biológica vivían juntos y al lado vivía una pareja
que eran mis padrinos. Cuando yo tuve uso de razón, vivía más en la casa de mis padrinos que en mi casa. Y entonces llegó un momento que me quedaba el día entero en la casa de mis padrinos y iba a dormir a la casa de mis padres. Vivían pegaditos. Y entonces me crié en ese ambiente con esas dos educaciones, de esas dos formaciones. Uno era comerciante, tenía propiedades. Mi padre biológico era maestro, mi madre artista, cantaba. Mi padre también músico, tocaba varios instrumentos. Y me crié en ese ambiente de educación, de formación, de una familia muy, muy bonita, muy unida, con mucho amor y sobre todo con la consagración de enseñarme a trabajar desde muy pequeño. De hecho, yo tuve la suerte y el gran privilegio que desde muy pequeño, no de edad, no de tamaño, sino de edad, aprendí a leer y escribir, porque a mi padre yo veía la temática educativa que él implementaba en la escuela. En mi casa había muchos libros y entonces yo hurgaba en esos libros, me aprendí todas las historias y aprendí a corta edad a leer y escribir correctamente dentro de esa temática y aprendí a manejar la matemática desde muy corta edad. Eso me hizo que entonces mi familia, mis padres me impulsaran más en el trabajo, uno por el trabajo y otro por la educación. Pero me crié estudiando, criando vacas, criando bueyes, labrando la tierra, sembrando caña. O sea, hice todo lo que una persona debe hacer para aprender a vivir. Bien. Entonces conocemos hoy, bueno, el lado familiar. Sí. Esposa, hijos. Bueno, luego ya formado profesionalmente, paso por Sabana de la Mar durante un año y ahí llego aquí a Samaná. Y entonces ya comienzo a trabajar con el circuito Radio Cadena Bello, con un contrato con la empresa de Los Bellos, que era el circuito más grande que había en esa época. Ahí conozco a la señora Mercedes de León, la cual creyó en mí, se casó conmigo, Jesús. Creyó en mí, se casó. Yo le pregunto, oye, ¿qué tú me viste? Yo creo que ella no sabe todavía. No, dice que los ganchos son para caer. Yo creo que ella no sabe lo que me vio, pero... Y esa señora me ayudó a formar 3 hijos maravillosos, que son Lore, muy buena locutora, trabaja contigo en un proyecto de radio hace mucho tiempo, Liz, que también es locutora, Wadi, que también es locutor, y ya ellos todos, mis hijos dependientes, pues, lo he criado dentro de esta misma formación que me dieron a mí, de trabajo, de honestidad, de sinceridad, de apego a la familia. Y tengo mis hermanos, todos están vivos, somos 9 hermanos, 4, 2 de padre y madre y 5 de padre y madre, 2 de padre y 2 de madre. Estamos todos vivos todavía. Viven en la capital, San Pedro de Macorís, en la Romana, y mantenemos un contacto muy, muy bonito con mi familia. Bien. Precioso. Académicamente, la vida de Eduardo Sosa se resume como, o sea, cómo Eduardo Sosa, de tantas profesiones que lo inquietaban quizás desde pequeño, elige la comunicación. La comunicación no fue casual, porque lo que más a mí me gustaba era la educación, o sea, el magisterio. Porque de hecho ya había aprendido muchas cosas con mi padre de la escuela, pero llego a la comunicación porque desde pequeña edad, siempre yo tenía una adicción que la gente decía, tú eres locutor. Okay. Y para los años 66, 67, 68, un radio que había en una casa, ya esa casa tenía cierto nivel. Y en mi casa había un radio. O sea, que eran los ricos que tenían radio prácticamente. Sí, es cierto, es cierto. En mi casa había un radio de eso enorme, de 4 bandas. Yo no sé cómo se manipulaba, pero sí veía mucha gente que iba de noche a mi casa a oír la radio y cerraban la puerta. Okay. Luego en el día, mis hermanos mayores, que tenía 4, 2 de padre, repito, y 2 de madre, ellos encendían la radio, que la batería parecía la batería de motores, una batería grande, ready, sí, grande. Y encendían el radio y yo oía emisoras, y oía locutores hablando. Y yo decía, cuando yo sea grande voy a ser locutor, voy a hacer lo que ese hombre está ahí. Pero me inquietaba cómo él estaba ahí adentro de esa cajita hablando. Okay. Y entonces ahí comenzó la inquietud de la radio, ya estudiando, haciendo bachillerato, en un colegio llamado Ana Virginia Reynoso. Conozco a un locutor llamado Anthony Rivera. Y él me dice, mira, yo conozco tu papá fue mi maestro y él y yo hicimos una gran amistad. Y le dije, a mí me gusta la comunicación. O sea, pero vamos a la emisora. Eso es Radio Monteplata. Entonces, como yo vivía en la capital, los fines de semana mi padre nos íbamos a Monteplata. Y yo aprovechaba para mudarme sábado y domingo para la emisora Radio Monteplata. Okay.
Y él me dejaba tirar discos, tirar música. Y luego ya ahí vuelvo a la capital, entonces cuando ya comencé a estudiar en la universidad, periodismo, porque yo decía que informar es importante y que la noticia era importante y que uno podía hacer muchas cosas a través de los medios de comunicación, y es cuando estudié entonces periodismo, comunicación versión periodismo. Pero ¿qué resulta? Que para los años 74 todavía la universidad no impartía locución. Entonces había que estudiar locución en la escuela de locución. Habían dos, la J y de JM, una cosa por ahí, y la otra la de Otto Rivera. Entonces decidí ir a estudiar a de Otto Rivera, que estaba en el Conde, está en el Conde todavía. Ahí estudié locución. Entonces yo nací con esa vertiente de ser locutor, ser comunicador, porque de hecho siempre lo hacía, lo practicaba. Ya en casa yo cogía usábamos una tuza de maíz, le amarraba con un hilo de saco de eso de azúcar, y le amarraba el hilo de una mata, y yo me imaginaba que ese era un transmisor. Y yo con mi tuza hacía mi programa de radio. Una silla de madera que había en mi casa. Wow. O sea, nací para comunicar. Bien. Luego de haber estudiado periodismo, posteriormente locución, ¿no? Pudiendo quedarse en Santo Domingo a hacer vida y vivir de una manera más fácil de la comunicación. Lógicamente hay más contacto, más oportunidades. ¿Cómo Eduardo Sosa coge y que pasa Samaná? ¿Cómo te cae aquí? Tanto en la papa, como quien dice. Cosa de la vida, porque incluso cuando yo decido ya venir aquí a Samaná, no a Samaná, antes de eso, en el 78 pierde Joaquín Balaguer la silla, pierde la presidencia de la República. Yo pertenecía al movimiento FEFLAS de la universidad, un movimiento caliente. No tiré mucha piedra, pero se armaba mucho lío. Sí, porque tú sabes, éramos jóvenes que estaban en contra del régimen. Y Balaguer mató muchísimos jóvenes, muchísimos compañeros míos. Entonces se armó un tranque antes de la entrega. Sí. O sea, entre junio a julio, agosto, un tranque. Y Balaguer no quería entregar. No Balaguer, su gente que lo seguía. Entonces comenzaron la Guardia Colorada a seguir matando jóvenes. Donde quiera que había un joven, en el Parque Riquillo amanecían 10, 12 jóvenes muertos. Entonces mi padre, junto con otros, dijo, bueno, esto está difícil. Planificaron una gira para Barahona y preparamos la gira. En la mañana tomamos el autobús y no cogieron para Barahona, cogieron para Monteplata. Y allá en Monteplata mi padre me deja donde sus padres, que eran mis abuelos. Y junto conmigo 3 jóvenes más, y otros lo llevaron a otra parte. Ahí duramos como un mes. Cuando se produce la entrega del traspaso de gobierno a Antonio Guzmán Fernández, entonces mi padre me dice que no vuelva a la capital, sino que me quede en Monteplata porque había una situación difícil. Es cuando yo decido entonces, digo, no, yo voy para mi mamá, que mi mamá vive en Sabana de la Mar, que tenían un año que no la veía porque ellos habían separado hacía como unos 6 meses, en 78, por ahí. Y mi mamá vino a vivir a Sabana de la Mar porque ella es de Atomayor y tenía una casa ahí, tenía sus hermanos ahí, familiares. Y yo le dije a mi padre, no, yo voy para Sabana de la Mar porque allá está mi madre. Ok, pues vete para allá. Y entonces yo planifico el viaje y cojo para Sabana de la Mar. Llego ahí en 79 a Sabana de la Mar y de inmediato, yo soy muy inquieto, me gusta producir, me gusta trabajar. Y entonces voy digo a mi mami que me busque trabajo, que yo quiero hacer algo en Sabana de la Mar. Y dice, pero tú eres locutora, que no hay emisora. Digo, no, yo hago lo que sea. Y me lleva donde Frank Martínez, que era un hombre que era una tienda y una pollera, y habla con él. Me dice, Frank, mire, yo no puedo ahora colocarlo porque mi esposa va a dar luz y necesito un empleado, pero va a ser en 2 meses. No te vayas, quédate aquí para que tú seas empleado. Entonces, ¿qué resulta? Me inquieto, al día siguiente voy a una heladería que había en la calle Diego de Lira y hablo con el dueño, el director, el encargado de la heladería. Le digo que yo ando buscando trabajo, que mi mamá vive en Sabana de la Mar, que tengo hermano allá. Y él me dice, bueno, pero si tú eres un profesional, ¿cómo tú vas a venir a vender helado? Yo le dije, no, eso es por 2 meses, yo voy a trabajar en esa tienda que está al lado, es por 2 meses. Y entonces me mandan para Miches a vender helado. Y yo no sabía, o sea, aprendí cómo se preparan los helados, los carritos, todas esas cosas. Me iba para Miches todos los días a vender helado y vendía en la noche, en la tarde. Termina ese proceso como los 6 meses, me llaman de la tienda, dejo el trabajo de helado y me voy a trabajar a la tienda. Era cajero en la pollera, yo soy cajero profesional. Era cajero en la pollera un día y otro día era cajero en la tienda.
Wow. Y estuve trabajando hasta que a final de 79 mi mamá iba con frecuencia a San Pedro de Macorís, que tengo dos hermanas que amo, que adoro, las dos que son mayores que yo. Íbamos siempre, cada 15 días. Tocó que mi mamá prepare el viaje, nos vamos para San Pedro de Macorís, y en San Pedro de Macorís, un sábado, yo salgo a caminar, bueno, así a pasear, y voy al parque, entro a Radio Dial, que estaba hacia el frente, ahí converso con los locutores, hablo con ellos, salgo de ahí y entro a la otra emisora que estaba al lado, que dirigía este radiodifusor Don Astor, que era el circuito de Radio Cadena Bello, esa emisora. Y cuando estoy hablando con el locutor, sale un señor de baja estatura y otro señor alto moreno, y dice el locutor: mire, Manuel, este joven es locutor. Y el señor me saluda: carajo, ¿cómo tú estás? Bien. Yo soy de la capital. ¿Dónde tú vives ahora? Vivo en Sabana de la Mar. Pues tengo una emisora en Samaná. Vete para allá, carajo. Digo: ¿Samaná? Sí. Yo he ido a una emisora de Samaná, sonando aquí en Sabana de la Mar. Sí, muy buena la emisora. Vete para allá. Digo: bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo es Samaná? Dice: no, es un pueblo bonito y te va bien, te va bien. Digo: ok, mira qué vamos a hacer. Como hoy es sábado, ¿qué día puedo ir a su oficina? Dice: ve a mi oficina el miércoles. Digo: no, yo voy primero a Samaná a ver la emisora, okay, y después voy a su oficina, que estaba en Raintel, la oficina de él. Efectivamente, llegamos a Sabana de la Mar de fin de semana, ya el domingo en la tarde. El martes cojo para acá, para Samaná, en un barco azul de Miguelín, llamado así mismo Miguelín el barco. Llego a Samaná, encuentro un pueblo tan pequeño, una cosa preciosa. Digo: ven acá, pero esto es maravilloso. Yeah. Un pueblo, porque Samaná era como solamente del chin de la avenida hasta el malecón, hasta el muelle, no era más de ahí. Bien. Y digo: Dios mío, de la bomba hasta el muelle era Samaná. Y este barrio, que era Villa Salma, que era uno más grande. Digo: no, pero esto es maravilloso. Me encuentro con Marco Pinal, que era el director, Joseph Benaver, que estaba aquí, conversó con ellos y me llevaron a un hotel a dormir esa noche, un hotel de prostitutas, que yo no sabía. Sí, me llevaron a dormir, ahí dormí yo, el hotel de Roque, el que está al lado de la iglesia adventista. Okay. Ahí me llevaron. Ahí hasta la fecha. Ahí está todavía. Ahí dormí yo esa noche. Y cuando me levanto al día siguiente por la mañana, una señora que trabajaba en la Corporación Dominicana de Electricidad me dice: ¿tú eres el locutor que estaba hablando anoche por la emisora? Digo: sí. Se presta un hotel de prostitutas. Digo: yo no sabía, me pusieron ahí. Yo me voy hoy. Y entonces ese día me fui a Sabana de la Mar, y luego ya el jueves fui justamente a la oficina del señor Manuel Bello. Hicimos contrato por 5 años y así vine yo a trabajar a Radio Samaná. El contrato contemplaba locutor de planta, o sea, locutor de bloque, luego también director del departamento de ventas, de comerciales, porque a raíz de que yo conocía a Miches vendiendo helado, sí, conocía el entorno. Entonces me mandaron también a vender anuncios en el departamento de ventas de Radio Samaná. Y ahí nos fuimos. Luego comencé a producir a Domingo Alegre, que fue una cosa increíble en esa época. Era un espacio de 12 horas dominical. Me adelanté a la época. Un espacio con mucha música, noticias, comentarios. Teníamos segmentos informativos, entrevistas, transmisiones de distintos puntos de la provincia de Samaná. Era una cosa increíble. Y eso le gustó muchísimo al director, al dueño de la emisora, a los dueños. Y ahí me quedé. Luego concluye el contrato en el 85 y volví a firmar contrato por tiempo indefinido. Ya. Cuando usted dice que se adelantó al tiempo, la comunicación de aquel tiempo, la locución de aquel tiempo, ¿cómo se manejaba? A diferencia de la que usted hacía. Sí, era pausada, lenta, no era una animación rápida, alta, interactiva, sino más bien pausada, donde el locutor presentaba, el artista presentaba al arreglista, arreglaba decía el nombre del compositor, y entonces así se movía la programación de radio. Por ejemplo, la programación de una emisora en el país era 3 merengues, 2 baladas, o sea, un bolero, una balada y una música americana. Ese era el patrón, el guión. Y en Samaná y en Nagua era una música, dos merengues, un merengue típico, 2 baladas y una música americana. Y el locutor tenía que conocer toda esa música, porque se basaba en música, sobre todo música del ayer, la programación en la emisora. Luego ya en el 80 comenzó entonces el pugilato de las orquestas, los merengues, y entonces ya se introdujo mayormente en la programación en la emisora
los merengues, pero el locutor antes era un poco más pausado, incluso no, al no tener computadora ni era apenas platos que usábamos a los lados, tú los cues lo poníamos con los dedos, o sea, tenemos que ingeniárnosla para poner el cue con los dedos. Para poner que la música en cue. Sí, sí, con los dedos, nos la ingeniábamos y la gente no se daba cuenta. Para pasar los comerciales que venían unos discos pequeños, parecido a CD, luego llegó la cartuchera, la cartridge, que también aquí la tuvimos en Samaná, era más moderna, que uno metía los anuncios en unos cartuchos, pero tú tenías que buscártela con el micrófono para sacar el cartucho y meter el otro. Oye, la gente no se daba cuenta. Wow. Para un proceso que el locutor era diferente, leía más el locutor, tenía que leer mucho más, ser más ágil, porque no teníamos la mano derecha de la computadora. Había una pauta musical de frente, tú tenías que observar a cada instante. Estaba el cuñero, que era el libro donde iban anotado a la hora, cada anuncio. Tú tenías que ir trabajando con ese cuñero. Las identificaciones de la emisora estaban pautadas a una hora específica. O sea, era mucho más estricta la radio, un poco más pausada en el segmento de la animación. Y luego ya se revolucionó. Cuando yo vengo a Samaná, entonces vengo con un estilo nuevo de la capital, una animación alta, arriba, el paniqueo, el juego con el micrófono. Entonces cambié la temática prácticamente de Radio Samaná. Ok, cuando usted llegó a Samaná, ¿qué locución usted encontró aquí? ¿La contemporánea? Sí, la contemporánea. ¿A quiénes encontró usted aquí? Encontré aquí a Marcos Espinal, que era director de la emisora, a Joseph Bernabé, que eran los dos que estaban aquí en Radio Samaná solamente. Yeah. Después se integró Vigilio Mercado, Andrés López, Jesús Cesario, estrella, locutor. Esos muchachos fueron estrellas. Luego ya Jorge Ventura, muchos después, pero yo encontré a esos dos cuando yo vine. ¿Eduardo Sosa cambió el estilo de la radio de Samaná? Sin intención de ser aceitoso ni nada, diga la verdad. Sí, porque yo vine con estilos ya nuevos, diferentes, incluso por eso yo vine como locutor de bloque. Mi contrato decía locutor de bloque. El locutor de bloque era el locutor que leía noticias, leía comerciales y animaba. Entonces mi fuerte era la animación. De hecho, nos exigían tener un verbo muy diverso para poder ser un buen animador. Flexible. Sí, exactamente, claro. Entonces yo leo noticias, leo comerciales y también hacía la animación, conocía mucha música. Todos los tipos de música yo lo conocía, la balada y todas esas cosas. Bien. La radio ha cambiado mucho. Bastante. Incluso cuando di el curso de locución hace un par de años atrás, lo primero que usted nos dijo, que ya esa voz ombligofónica, sí, eso lo mandaron a guardar. Claro, eso sí. ¿Qué opinión le merece esta radio chabacana que hacen estos tigueritos, los Manuel, los Loren y esa gente? Es la radio de la época. Okay. Es la radio de la época. No es más que una adecuación a la época, porque los tiempos van cambiando, los tiempos van evolucionando y las cosas no son igual que ayer. O sea, la vida dentro de la comunicación es igual como un niño que nace siendo niño y luego va creciendo, adquiriendo conocimiento, va cambiando su actitud, va adquiriendo conocimiento y va accionando de acuerdo a lo que va entendiendo. Hoy día la radio requiere ese tipo de animación, ese tipo de bacanería, ese tipo de expresión, ese tipo de producción, que es lo que está sobre el tapete. Ya la radio antigua no existe. Nosotros, los viejos de la radio, hemos tenido que actualizarnos en la animación, en el paniqueo, en el estilo, porque si no nos quedamos rezagados. Bien, precisamente hablando de eso, siendo la comunicación una profesión un tanto que se ha ido degradando un poco con el tiempo, sí, con relación a que es difícil vivir de la comunicación. ¿En algún momento usted ha pensado en retirarse? Ya usted es rico, pero... Me gustó esa palabra, yo estoy rico. A Marano yo le hice una entrevista y él se rió cuando yo le dije eso también. No, Marano ha ido bien. Marano es uno de los mejores radiodifusores que hay en Samaná. ¿Usted ha pensado en retirarse de la comunicación? Momentos difíciles, complicados, que no cuadran los números, etcétera. No, nunca he pensado retirarme de la comunicación, porque es que la comunicación es mi pasión. Yo soy comunicación, yo soy una marca de comunicación. Sí he tenido momentos difíciles en los que he tenido que recurrir a otras profesiones que yo manejo. Por ejemplo, en una ocasión aquí la emisora Radio Samaná se cayó la antena en 1990 y entonces yo tuve que hacer uso de otros recursos para vivir un par de meses porque la radio no estaba dando, la emisora estaba trabajando, apenas se oía ahí en el malecón. Y justamente en esa época lo que hice fue instalar un taller de electrónica en el barrio Wilmore
Y de ese taller de electrónica viví casi 6 meses, que fue entonces cuando me contrataron para el canal de la televisión, que vino nuevo de Telecable. Entonces, en esa ocasión, viví 6 meses de mi taller de electrónica, que recurrí a eso porque soy graduado en electrónica general. Y en 6 meses estuve manteniendo a mi familia, pagando casa y todo de ahí. A los 6 meses fui contratado por el canal para ser director y entonces dejé el taller en manos de unos colegas y me fui a dirigir el canal 3 de Samaná. Pero nunca he pensado abandonar la comunicación, porque es que yo vivo la comunicación prácticamente. Y yo, si no estoy dentro de la radio y la televisión, tú a mi casa me encuentras pegando equipo de radio, me encuentras escribiendo anuncios, escribiendo programas nuevos, carpetas nuevas, haciendo siempre algo. O sea que nunca he estado lejos de la comunicación, nunca he pensado retirarme. Claro, cuando no pueda hacer otra cosa ya me voy a retirar. Entiendo. ¿Por qué vemos que es usted el único locutor de Samaná que se ha dedicado a sembrar la semilla de la comunicación en jóvenes que tienen inquietudes? Digo que usted es el único porque obviamente al yo hacer esta pregunta mucha gente le dará mente y no van a encontrar a otros. Es una crítica que le tengo a algunos colegas suyos que en su momento se la manifestaré. ¿Por qué sucede eso? Bueno, yo creo no, es el egoísmo, es el encerramiento que hay en esta profesión, donde casi tú no encuentras quien te dé la mano. Yo soy de las personas que creo que tú tienes que sembrar para cosechar. Entonces yo he tratado de darle a la gente, a ustedes los jóvenes, de lo que yo he aprendido, dárselo con amor, enseñárselo con amor, y me place sobremanera verlos crecer junto conmigo, ver que se han ido adelante muchísimas cosas, escucharlo por la radio, escucharlo por la televisión. Yo creo que es ser desprendido, más bien, ser desprendido en dar de lo que uno tiene. Yo siempre he dicho que la sociedad, yo solo tengo que darle mi comportamiento y lo que hago, que es ser comunicador. Entonces, también creo que aportándole comunicadores idóneos, preparados, muy buenos profesionales, le hago un buen aporte a la sociedad. Pero tú, por ejemplo, tú te encuentras con el caso de que hay radiodifusores, directores de emisoras, que no son como Martín Medina. Martín Medina da participación a todos los talentos. Ahora busca otros radiodifusores que le den, y directores de emisoras que le den oportunidad. Claro, le abren la puerta a Eduardo Sosa, pero le abren la puerta a los demás talentos. No se la abren. Incluso, aquí hay muchos locutores que cuando un locutor nuevo se le anexa al lado para decirle, mire, yo quiero que usted me lleve a su programa. Tú eres locutor, sí, pero tú sabes no se puede. Búscate un anuncio, date una oportunidad. O sea, pensando siempre en el yo. Eduardo no piensa de esa manera. ¿Usted no tiene miedo de que uno de estos muchachos se dé tan bueno que le quite el moro? No, eso no va a pasar nunca, porque esos muchachos todos son bien preparados, bien capacitados, y ese es mi regalo, esa es mi recompensa cuando yo los veo, los escucho. El caso de ustedes, por ejemplo, yo vivo feliz con ustedes, oírlo como ustedes están creciendo en la comunicación, cómo van desarrollándose, el trabajo que están haciendo para la sociedad. Eso para mí es una de las mejores pagas que yo puedo recibir. Y verlo ustedes que se me pasan adelante porque están más informados sobre la técnica moderna que existe en la comunicación, están más actualizados, claro, tienen más energía para hacer las cosas. Eso para mí es un placer, es un honor y es una alegría que Dios sabe que a mí me da escucharlo, verlo. Cuando yo escucho un locutor en la capital que pasó por mis manos, digo, wow, ese pasó por mis manos. Que en Estados Unidos a veces me escribe alguien, Sosa, mi maestro. Eso no tiene precio, eso no tiene precio. Ver en la televisión, por ejemplo, el caso ahora de lo que se graduaron ahora, ver un maestro que sale del aula, me dice, mi profesor, o ver un abogado, un médico que me abraza, me dice, mi maestro, o sea, eso no tiene precio. ¿Sus colegas sí tienen ese miedo de que uno de estos pequeñitos le pase el rolo y le quite el moro? ¿Será por eso que no comparten los conocimientos? Sí, lo tienen. Lo tienen. Aquí, a excepción de Martín Medina, que le hablo de él, no porque sea mi director, sino porque es una persona que viene de abajo. Martín sale de la escuela, de mi escuela, y Martín lo reconoce en todas partes. Martín dice, ese fue mi maestro. Pero Martín se graduó en mi escuela, sigue en los medios de comunicación, sigue estudiando, se sigue preparando, sigue luchando con un proyecto como este, que Fama FM, que lo tuve yo en mis manos, que no ha sido fácil mantenerlo y llevarlo al nivel que está.
con unos conocimientos y con la colaboración de nosotros, pero Martín nos valora a nosotros como comunicadores, nos respeta a nosotros como comunicadores. Ahí no hay mezquindad, pero en los demás, digo conmigo no, yo reitero conmigo no, pero con ustedes, los nuevos, es difícil llegar a los medios de comunicación porque nunca lo... Bien, usted es una persona que tiene comida en todo momento, me refiero exclusivamente a que van y vienen gobiernos y usted siempre tiene su picada de algún modo. Me refiero al tema de la comunicación. Está bueno eso, está bueno. ¿Cómo usted se hace para no vincularse directamente con un partido político y que todos los gobiernos le hagan por usted? Muy interesante pregunta, muy interesante. Sencillamente lo que hago es un trabajo profesional. Yo hago relaciones públicas de diferentes candidatos y empresas. Cuando el PLD, por ejemplo, me llamó para ser un funcionario del PLD para hacer sus relaciones públicas, PLD, ¿verdad? Algunos, algunos. Hice las relaciones públicas sin vincularme con el partido. Cuando hice las relaciones públicas de funcionarios del Partido Reformista, que fueron varios amigos míos que le hice relaciones públicas, la hice también un trabajo independiente, con respeto, sin vincularme en el partido. Lo mismo pasó con el PRD. Las veces que hice las relaciones públicas de Milton Rey Guevara, de todos esos grandes candidatos y funcionarios del PRD, la hice sin involucrarme con el PRD. Incluso fui ejecutivo del gobierno del PRD 4 años. Salí de ahí y seguí trabajando con los demás partidos. Entonces he trabajado con todos, con Nelson Núñez cuando fue diputado por el Partido Reformista, con Milton Rey Guevara, con Acevedo que fue diputado. Bueno, con todos los políticos le he hecho trabajo. Si no ha sido trabajo publicitario, ha sido trabajo de relaciones públicas. Pero no me vinculo con el partido, sino con mi trabajo profesional y la figura que yo voy a vender. ¿Usted lo que está en su cuarto? Claro, mi dinero, mi trabajo. Nada de partido. ¿Aproximadamente cuántos años en la comunicación? Bueno, yo digo que son 41 años en la comunicación, pero si hablamos de inicio, son más. Porque yo me inicio, como te dije, en Radio Monte Plata, y estuve en el 79 trabajando un par de meses en Radio Unión, que es la emisora adventista, Radio Amanecer. Ahí estuve en Radio Amanecer, bajo la dirección del pastor Marcelino Peña, un gran productor de radio y televisión de Puerto Rico que estuvo aquí en Samaná, adventista. Y entonces estuve trabajando ahí por un tiempo. Pero realmente, efectivamente, como profesional, 43 años en los medios de comunicación, sin salir un segundo fuera de un medio de comunicación. Orientación comunitaria. Toque de queda de la mañana. Ah, y el más duro. El más duro. ¿Cómo nace un poco de historia de orientación comunitaria? Orientación comunitaria nace a raíz de que nosotros producíamos en Radio Samaná. Hablo de mi colega Licito Paredes, de Jesús, mi compadre. Hablo de Tito Rodríguez, un tremendo locutor que está en la capital. Hablo del profesor Ramón Eligio Molina, tremendo profesor y locutor. Producíamos en Radio Samaná en 1984 el programa Hablando en Serio. Era un programa político con muchos problemas porque aquel tiempo dominaba el Partido Reformista Social Cristiano. El gobierno de Balaguer no era fácil y entonces resulta que todos los días amanecía uno preso. Uno de ellos dos amanecía preso. O amanecía Tito o amanecía Ramón Eligio Molina preso. Porque lo hacíamos comentarios muy fuertes. La ventaja era que yo vivía en Villa Salma, salía de la emisora, me iba por la calle Cementerio y no hay forma de agarrarme. Para donde vivía, pues detrás del hospital, salía por la emisora, se metía por donde vivía Milico, por ahí atrás, ya lo agarraba. Pero Tito tenía que pasar por el frente de la policía. Okay, la candelada. Sí, entonces mi hermano y mi amigo Ramón Eligio Molina también tenía que pasar por ahí. Fin que todos los días venía uno de los dos presos. El programa se puso muy difícil porque tomó un auge increíble. Tú sabes que Radio Samaná se oía en toda la provincia, en el este y en Puerto Rico. Y entonces ya tenemos mucha presión política. Y sacamos el programa del aire. Yo me di cuenta del 85 al 87 que había un vacío informativo. Aquí solo Noticias trabajaba Virgilio Román, tremendo periodista, trabajaba para el periódico Hoy. Yo trabajaba para el periódico Última Hora, pero aquí las noticias eran muy incómodas trabajarlas, no había teléfono, no había forma de que llegaran temprano a la noticia a la capital. Okay. Las guaguas, los autobuses salen de aquí, era de Antonio Pérez, y duraban 10 horas para llegar a la capital por San Francisco de Macorís. Y las noticias salían publicadas casi a los 3 o 4 días. Era un problema tremendo.
Entonces yo me puse a pensar, digo, voy a hacer algo que no sea tan caliente, que sea un poco más suave, pero que yo pueda llevar las noticias, las informaciones. Hacer una cosa sin dejar de hacer. Exactamente. Entonces comencé a producir bajo una conversación con mi compadre Virgilio Paredes. Me cede el espacio. El programa era de 6 a 8 de la mañana. Entonces comienzo como un matutino, como un talk show. Comienzo a hacer noticias, comentarios, transmisiones de noticias de Virgilio Román, que me transmitía, a través del periódico, Listín Diario, y música. Y ahí se fue, orientación comunitaria se fue fortaleciendo. Luego lo fui cambiando la producción de acuerdo a las necesidades. Llegó a ser un tiempo solamente de un programa de comentarios, solamente comentarios. Luego llegó a ser un programa de transmisiones de distintos puntos de la provincia, con los comentarios, la participación de políticos. Y en los últimos 3 años decidí darle un giro, solo hacerlo musical y con noticias y comentarios, pero no con entrevistas políticas como era el fuerte de hace tiempo. Y ahí se ha mantenido el programa, tiene 33 años al aire. 33. 33 años. Wow, tremendo. ¿Cómo se mantiene un programa de radio 33 años? El mercado de la comunicación en Samaná. Bueno, es difícil, pero si tú trabajas pensando en los amigos oyentes, la gente que te sigue, la gente que siempre te aprecia, te valora y que cree en tu trabajo, que cree en ti, entonces el proyecto tú te esfuerzas por mantenerlo. Pero ya la marca de Eduardo Sosa es una marca, todo el mundo me conoce, yo no tengo que ir a ninguna empresa a buscar comerciales. Las empresas, muchas de la capital, me envían sus comerciales a través de la compañía Producciones Sosa S.A. Tengo contacto con muy buenas casas publicitarias. Y entonces se ha mantenido así porque esas casas publicitarias, muchos de ellos, antes de colocar la publicidad en el mercado, en la provincia, en la radio sobre todo, hacen una encuesta de cuáles son los programas más pegados de radio. Y siempre Orientación Comunitaria salía siendo número 1. Y eso hacía que me llegaran siempre los comerciales de casas muy importantes de la capital. Wow. Y con el apoyo aquí en Samaná, que siempre ha sido un apoyo muy bueno. Aquí, por ejemplo, yo tengo un anuncio de los chinos que tiene casi 30 años al aire. Y un anuncio de Nelly Johnson Fish que tiene 28 años al aire, que lo ha mantenido ahí todo el tiempo en esa línea, en esa vertiente. Pero es un poco difícil con el mercado mantener un espacio, un proyecto de radio o televisión aquí en Samaná. Es muy difícil. Colegas del área, de la región, vamos a poner de Nagua para acá, los cuales usted distingue o recomendaría en caso de que te digan, oye, me buscan un locutor duro que resuelva. Colegas contemporáneos suyos. Pues yo, si es de época, imagínate, hay un muchacho en Agua que son Francis Frías, es una estrella, locutor, Fidias, muy buen locutor, y en Trébol 99, Beltrán Nicolás, de aquella época contemporánea conmigo, uno de los grandes presentadores de esa época. Y ya de Samaná o solamente en Agua. No, de la para acá, Bueno, ya de Samaná hablamos de Sánchez. En esa época hablamos de 2 locutores muy buenos, buenos animadores. Capel, sí. Está Bienvenido Díaz, de esa época, porque ya hay nuevos muy buenos. Claro. Y de Samaná, Virgilio Mercado, muy buen locutor. Mi hermano, mi amigo, Amancio Reimer, profesor. Estamos hablando de esa época, sí, no de ahora. Sí. Amancio Reimer, Jesús Cesario, una estrella de locutor, un tipo con un verbo, un manejo tan bonito. Martín Eloy, que es mucho más viejo que yo, pero estaba en esa época conmigo. Martín Eloy tiene una de las voces más hermosas eso fue una época mágica, me dicen. Que puede tener un locutor. Martín tiene unas voces con unos colores increíbles, Dios. Sobre todo. Lástima que no tenga en función. Y de esa época, pues, no recuerdo más, pero eran los locutores que tenían Wilson Fix. Wilson Fix es un animador de salsa increíble. Yeah. Wilson Fix no es un locutor de comentarios como es ahora. Sí. Wilson Fix comenzó siendo locutor de salsa, de música, de un género que él maneja y que baila muchísimo. Okay. Entonces, de esa época, entre Virgilio Mercado y esos muchachos eran el apogeo fuerte. Bien. Ya hablamos de los antaños, por decir un término. Si venimos al 2021 y citamos, por decir un término, el relevo de la comunicación de Samaná,
¿cuáles hombros pondría usted para que repose ese relevo? Hubo muchísimo. A Martín Medina, Emmanuel Shepard, Lore Luz, Liz, la profesora Librada Jerónimo, que es muy buena comunicadora, Miguel, el hermoso Miguel, que trabaja en la calle, 96.3. Ahora mismo aquí en Coco tenemos una muchacha que se va creciendo muchísimo, que es María de los Ángeles. Detrás de María de los Ángeles podríamos colocar a Pambolina y luego ya a la Moranita, que también le sigue, pero son muchachas que van creciendo, que van y que un día van a ser relevo nosotros, que vienen ahí detrás. Hay otros locutores, por ejemplo, ya a nivel de comerciales, que también vienen detrás, que están ahí tocando la puerta. Hay un buen locutor, animador, que no recuerdo su nombre, creo que Douglas trabajaba aquí de noche, que se ha convertido en un reportero número 1, reportando para Miami y para Estados Unidos. También el caso de que podría ser un relevo, no es una persona joven, pero es un locutor de envergadura, a Toñitín, que es uno de los grandes reporteros que trabaja para 2 emisoras de Miami, desde Samaná, egresado también de la escuela nuestra. O sea, en ese grupo yo diría que ese relevo que nos está siguiendo. Hay más que no recuerdo, pero vienen ahí. ¿Considera usted la disciplina como un punto importante para que un locutor sea exitoso? Se lo digo porque quizás usted ha conocido gente que tiene talento de sobra, talento en exceso, pero al no ser disciplinado. Eso es básico. La disciplina es fundamental porque es la que te permite a ti cumplir con los horarios en la emisora que tú trabajas. Te permite a ti reconocer el trabajo que hacen los demás, te permite respetar el trabajo que hacen los demás, te permite hacer un trabajo organizado dentro de la cabina, porque también cuando tú no eres disciplinado, en la cabina eres un desastre. Cuando tú eres disciplinado, te aplica en aprender la temática de lo que tú haces. Te disciplinas necesitas disciplina para leer, estar informado de lo que te acontece alrededor, conocer el trabajo que tú haces, mejorar el trabajo que tú haces, esforzarte en crecer, continuar creciendo como locutor, como comunicador. La disciplina es fundamental. Por ejemplo, una de las cosas que a los directores de las emisoras le encanta es el locutor disciplinado. No hay una cosa que a uno más le incomode que un locutor sea indisciplinado, que te deje la cabina desordenada, que no lea bien, que no se empeñe en estudiar, en desarrollar, en echar para adelante el proyecto que de hecho corresponde a la emisora que tú trabajas. Eso es fundamental, la disciplina. 40 y pico de años en la comunicación. 43. 43. Radio, televisión, reportero, una familia exitosa, bendecida, ya tiene una nieta. Sí. Que es su adoración. Locutora se graduó ahora. ¿Hoy? Se graduó ahora, locutora. Se graduó. ¿Qué le falta a Eduardo Sousa por lograr? Bueno, a mí lo que me falta, yo creo que por lograr... Espérese, para que digan que soy locutor. En la postrimería de sus días ya. ¿Qué le falta a Eduardo Sousa? Qué bueno. Dios me ha dado todo. Dios ha sido conmigo muy bueno. Dios ha sido conmigo no justo, ha sido generoso en una forma exagerada. Porque como locutor, como comunicador lo he hecho todo. Desde producir radio, televisión, diversos programas, trabajar para cadenas de radio muy importantes dentro del país, fuera del país. Mi vínculo con los locutores de la capital, fuera del país. Pertenecer al círculo de locutores, al Colegio Dominicano de Periodistas, al CNTP. Bueno, y que todo el mundo me respeta, me quiere. Una familia maravillosa, amigos como ustedes que me siguen. Aún la gente me sigue escuchando como si fuera el primer día que yo estuviera en la radio, que eso es increíble, eso no se ve todos los días. Yo creo que lo que me falta es seguir siéndole fiel a Dios y seguir siéndole eternamente agradecido a Dios.